encantada de darles la bienvenida a esta sesión que promete ser muy interesante e instructiva. Mi nombre es Elisa, soy voluntaria en el Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza y vamos a explorar el tema de la personería jurídica del río Laje en Brasil. Entonces le invitamos a descubrir esta iniciativa brasiliana de reconocimiento de los derechos del río Laje, que fue resultado de la cooperación entre las ONG MAPAS y Convida y el mandato del concejal indígena Francisco Oro Guarán. Durante esta sesión tendremos la oportunidad de escuchar una presentación del tema por los expertos en el campo, Vanessa Asson de Oliveira e Iremar Ferreira. Para introducirlos un poco, Vanessa es doctora en Derechos Naturales y titulada en Magíster en Derechos de Agua. Es especialista en Derecho Ambiental, miembro especialista del programa Armonía con la Naturaleza de la ONU y abogada fundadora de la organización MAPAS, donde trabaja en la defensa del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la legislación brasileña y en proyectos de educación ecológica. Iremar es educomunicador popular, licenciado en Historia y en máster en Desarrollo Regional y Medio Ambiente, y trabaja para promover los derechos de la naturaleza y sus poblaciones y comunidades tradicionales en la Amazonía. Muchas gracias a ambos por participar a este webinario y compartir sus valiosos conocimientos. Entonces vamos a empezar con la presentación y al final podremos dedicar un tiempo a intercambiar ideas o preguntas. Entonces sí, le agradezco mucho su presencia y sin más preámbulos, escuchamos a nuestros expertos Vanessa y Iremar. Muchas gracias, Elisa, por la invitación. Gracias a Rene también por esta iniciativa. Un gusto estar con ustedes que están aquí en vivo y también después por la grabación. Y vamos juntos en este aprendizado conjunto. Muchas gracias por la invitación y en nombre también del Foro Cambio Climático y Justicia Socioambiental, do cual hago parte de la coordinación y como miembro de la Articulación Nacional por los Derechos de la Naturaleza acá de Brasil. Un saludo a todos y todas y qué bueno estar acá con Vanessa en esta oportunidad, en este observatorio, ¿no? Que es de gran importancia. Entonces, muy feliz y vamos juntos siguiendo en esa tarde, ¿no? Vanessa, Awina a todos los compañeros, compañeras que están ahí con nosotros en esta tarde. Awina, compañeros. Sí, Elisa, si quieres, cuando quieres, yo tengo una presentación que para contextualizar los derechos de la naturaleza desde nuestra mirada, pero el proceso de articulación por los derechos del río Comimemé, el río Laje, Iremar es la persona perfecta para traer cómo aconteció en la comunidad. Perfecto. Si quieres compartir la presentación. Sí, por favor. Sí. Entonces, este abajo es el río Laje, río Comimemé, que está dentro de esta comunidad indígena, la comunidad indígena de Igarapé Laje, y del pueblo, una comunidad del pueblo Oroarán. Y me gusta empezar por esta mirada de nuestra perspectiva respecto del tema y los fundamentos de los derechos de la naturaleza. Partimos de este paradigma ancestral comunitario
y que es un paradigma que es basado en la cultura de la vida y que presupone la convivencia entre los seres humanos y além humanos y que construye este buen vivir o vivir bien, el Sumak Kausai o Tecó Porã para la comunidad guaraní en Brasil, de las relaciones e interrelaciones en armonía con la naturaleza. Yo necesito antes, y yo siempre hago esto cuando estoy hablando o intentando hablar en lengua hermana española, que para me disculpar por mi portuñol. Yo hablo muy bien el español para aquellos que hablan portugués y hablo muy malo para los de lengua nativa, ¿no? Entonces, esta es la intención de la comunicación entre nosotros hermanos, ¿ah? Yo trabajo con la teoría de los derechos a la naturaleza por diversos aspectos científicos y adopté estos principios, estos fundamentos como fundamentos jurídicos, ¿no? Estos fundamentos son fundamentos que observamos en el comportamiento, en el modo de vida de la naturaleza além humana, no humana, y es de la observación que la armonía con la naturaleza, armonía en la naturaleza, acontece, se da por un facto, el facto de la interconexión que nos lleva al facto de la interdependencia entre todos nosotros, seres humanos y alien humanos, entre los seres humanos y entre los seres humanos con otros seres. Y esto implica en una relación orgánica, natural, con destino, con el objetivo de garantizar la vida. Y para garantizar la vida hay que garantizar la armonía con la naturaleza, que no es la pacificidad, pero es estos procesos de relaciones e interrelaciones con la muerte, la vida, pero con destino a manutención de la vida de la vida. Y entonces los procesos orgánicos naturales de esta manutención son el factor de la reciprocidad y de la complementariedad. Nosotros somos todos seres complementarios y debemos escoger acciones que devuelven, que vuelven aquello que recibimos con destino a todos nosotros vivir y mantener la vida. Y en el último paso, o que se opera en el sistema es la cooperación. Y entonces, en todos los procesos institucionales, jurídicos, naturales, sociales, hay que intentar radicalmente los procesos cooperativos, ¿no? Los derechos de la naturaleza también trago dos otros aspectos de fundamentos que son el facto de que esta forma de garantizar la vida acaba por nos proporcionar un senso de comunidad. Y ahí, como estamos hablando de comunidad humana y no humana, além humana, además que humana, estamos hablando de una comunidad que no es una comunidad solo humana, pero también una comunidad planetaria. Entonces, sino que pertenecemos a una comunidad planetaria. Y este proceso social, ambiental, natural, orgánico, ocurre desde las primeras células de vida en la vida del planeta, de la madre tierra. Es por eso que un biólogo chileno, Humberto Maturana, llamó este conjunto de relaciones e interrelaciones de la biología del amor. Pido disculpa que está en portugués, pero
Así también puedo ir traduciendo más fácilmente. Entonces tenemos todos nosotros una inclinación natural al verbo, a la acción de amar, que es la acción de congregar, de estar complementariamente haciendo en reciprocidad la producción de la vida. Así es los principios de los derechos de la naturaleza para nosotros. Los derechos de la naturaleza empiezan a tomar una mirada, una iluminación, un destaque institucional con la promulgación del Día de la Madre Tierra, que se dio luego después de la aprobación de los derechos de Pachamama en la Constitución de Ecuador en 2008. Y el Día de la Madre Tierra, entonces, empieza la construcción y los caminos del programa de las Naciones Unidas, Harmony with Nature, donde yo, Rene, que es la presidenta del observatorio, tenemos la oportunidad de estarnos juntas trabajando con el tema en nivel mundial. Esta es la plataforma Harmony with Nature, que todos pueden acceder para conocer un poco más de la línea del tiempo. Acá en Brasil, estas discusiones tomaron una iluminación en 2012 con el Encuentro Internacional de Rio +20, este encuentro que los estados partes hacen para debatir las cuestiones ambientales, y los derechos de la naturaleza no pertenecen en nuestra mirada, a partir de nuestra mirada, a las cuestiones ambientales, porque ellos incluyen los seres humanos. Entonces, la legislación ambiental y los derechos de la naturaleza caminan en separado, pero sí, por supuesto, así como los derechos humanos, perpasan por los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza son en nivel mayor y los derechos humanos y los derechos ambientales están abarcados por los derechos de la naturaleza, que somos todos nós. Nosotros somos la naturaleza. Este es un principio. Nosotros, seres humanos, también somos naturaleza. Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de algo que no es nosotros. Acostumbramos a defender el medio ambiente como siendo algo que no se da cuenta con nosotros seres humanos. Y esto no es verdad, porque nosotros hacemos parte, ¿no? Y así que en esta reunión internacional mundial, en el ítem 39 y 40, fue reconocido por los estados parte que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestra casa común, y que la expresión Madre Tierra había sido adoptada por muchos países. Y más importante que en el ítem 40, y este ítem está en el relatorio del evento, el futuro que queremos, que deseamos, que los estados parte hacían un apelo, no sé cómo se dice en español, pero rogaban que todos adoptasen abordajes holísticas e integradas para este desarrollo sostenible, que no es la respuesta para los derechos de la naturaleza. La respuesta para los derechos de la naturaleza es la prosperidad y no la intención de desarrollo sin fin, porque la tierra no tiene condiciones de soportar todas nuestras voluntades, ¿no? Y entonces esta abordaje holística e integrada con el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza. Entonces los primeros principios empezaban a aparecer en el nivel mundial acerca de los derechos de la naturaleza. En 2015, 3 años después, con la revisión de la Agenda 2030, en el objetivo 12, acerca de la producción y consumo sostenible, el ítem 12.8
reconocía que para garantizar esta adopción de los principios de disminución de producción y consumo, haberíamos de garantizar un estilo de vida en armonía con la naturaleza, el buen vivir. En 2016, entonces, yo y otros expertos de la plataforma del Programa de las Naciones Unidas construimos a varias manos y varias disciplinas un relatorio sobre cómo hacer la implantación de los derechos de la naturaleza en la práctica. Y ahí con recomendaciones en varias disciplinas, como ustedes pueden observar en esta pantalla. Y este report, este relatorio, fue aprobado por una Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, es un documento muy importante que cada una de nuestras actividades no sino puede, pero debe adoptar como orientativo, un orientador para nuestros programas, proyectos, así como para las proposituras de reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la ley, así como nosotros estamos haciendo en Brasil. Así, en Brasil, llegando ¿sí? con nuestro barquito, nuestra canoa en Brasil, en 2017, empezamos a presentar los derechos de la naturaleza a los políticos, a los legisladores. Y hicimos esto en un primer gran evento de políticos, de autoridades del gobierno, que se llamó Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Y en este evento firmamos con varias autoridades del gobierno la Carta de la Naturaleza. Y así empezamos después con cada uno a proponer los derechos de la naturaleza y la orden, la orden y el planeamiento no fue necesario porque el flujo de este río de propuesta siguió por muchas invitaciones que yo empecé a recibir de estas autoridades. Esta es la abertura del evento. En aquella ocasión yo tenía un grupo de amigos indígenas que residen en el estado de Acre. Ellos son de la etnia Xauandawa y ellos estaban en São Paulo, muy lejos de Acre, justo en aquel día. Y entonces yo invité a ellos para hacer la apertura del evento y traer la fuerza de la Madre Tierra para que nuestras palabras pudiesen estar conectadas con la voluntad de la Madre Tierra. Y así hicieron con alcaldes, mayors, prefectos, no sé, en español. Sabes que la lengua en español es muy parecida para nosotros en portugués, entonces a veces una palabra en inglés puede representar alguna traducción, disculpa. Entonces las autoridades se dieron las manos y empezaron a entoar los cánticos para la Madre Tierra y la danza. Y así garantizamos hacer la escucha efectiva de los deseos de la Madre Tierra y empezamos este ingreso en este flujo que no se puede salir. Estamos en un flujo muy continuo y muy abundante de estos procesos orgánicos conectados a la Madre Tierra. Acá en Brasil, entonces, empezamos adentro de este flujo a hacer proponencias con ponencias de leyes en la esfera local, en los municipios, las ciudades, porque acreditamos que la ley de las ciudades están más próximas
de la comunidad. Y así podemos hacer una real transformación del paradigma a partir de las personas individualmente y a partir de las comunidades menores para atingir una comunidad global, ¿no? Y hoy tenemos, além de Bonito, Paudalho, Florianópolis, Cerro, el municipio de Guajará-Mirim, donde está el río Laje. Aquí tenemos el mapa todo del Brasil, con las leyes que ya están aprobadas, que están en orange, laranja en portugués, y Bonito, Paudalho, Cerro, Guajará-Mirim. Cuando hicimos esta presentación estaba en proceso de aprobación, pero está aprobada ahora. Y esto en rojo son las leyes en nivel estadual que están en procesos de aprobación. Entonces, pasando rápidamente por los municipios, aquí tenemos Bonito en 2017, Paudalho en 2018, Florianópolis 2019, Cerro en 22, durante la pandemia hicimos esta aprobación. Y entonces Guajará en 2023, hablando específicamente en esta propuesta de ley sobre los derechos de los ríos, porque estamos hablando de un sitio, de una región donde es el primero verso, como se dice verso en español, donde nace, where the rivers, where the water born in all of the world, is the first basin, la primera vacía hidrográfica de ríos del mundo, donde se queda Guajará-Mirim y donde se queda el río Comimemén. Y entonces, cuando aprobamos los derechos de la naturaleza en Guajará-Mirim, la ley que proponió esta aprobación, hicimos, ¿no, Iremar, estratégicamente la propuesta de que la municipalidad, la ciudad, las autoridades deberían, a seguir de la aprobación, aprobar leyes específicas para garantizar los derechos de los ríos. Y entonces construimos la propuesta para el río Comimemén, el río Laje. Sabemos que tenemos inspiraciones mediante del mundo todo, y los primeros seres adentro de la naturaleza no humana que tuvieron sus derechos específicamente reconocidos son los ríos. Entonces tenemos antes el ejemplo del río Atrato, del río Vilcabamba, y específicamente me encanta el ejemplo del río Waganui, llamado en su lengua originaria de Te Awan Tupua. El nombre maori, en la lengua originaria maori, que significa el río sobrenatural, el río con ligación al sagrado. Y que en esta relación los maoris hacen la consideración de que son el río, el propio río son ellos, y ellos son el propio río. Y me encanta también porque este río empieza su articulación política para garantizar sus propios derechos y esta sacralidad de las relaciones con la comunidad maori en 1840, que ya garantizaba entera, exclusiva, no sé en español si es así, y imperturbada pose de sus tierras, bosques, áreas de pescaría y otras propiedades que poseían una forma individual y colectiva, reconociendo estas relaciones de forma colectiva. Entonces el país reconoció el río como una entidad viva y que debe ser protegido de modo a preservar la continuidad de su existencia y plenitud.
su existencia propia, el río con su existencia propia. Y la ley reconoció entonces en el río su personalidad jurídica y su indivisibilidad, considerando ello como un ser físico, un ser vivo, incluyendo este muy encantador y que nosotros necesitamos para reconocer los derechos de la naturaleza y hablar sobre los derechos de la naturaleza es el encanto. Y es muy encantador que entonces por la primera vez se reconocía su dimensión física y metafísica, para além de la materialidad, na relación espiritual con la comunidad maorí. Yo no quiero me extender mucho en las explicaciones, pero para decir que esta constitución de la ley para el río Waganui nos inspiró para el río Laje con la constitución de un comité que es un colectivo guardián del río. Personas que por su relación muy especial, muy próxima del río, tienen la capacidad de hacer la escucha del río y así traer estas voces del río para las instancias de los procesos decisorios, ¿no? Este fue una otra inspiración. En el decorrer de nuestra actividad de advocacy en Brasil, trabajamos con el reconocimiento del río Capibaribe, hay una articulación que está encaminando en su propio flujo allá en Pernambuco, que es el estado donde se quedan las dos primeras ciudades de los derechos de la naturaleza en Brasil, Bonito y Paudalho. Y este río perpasa por el medio de estas dos ciudades. No el medio, pero hace una conexión con estas dos ciudades. También proponemos el reconocimiento de esta waterborne, donde nace la agua, en portugués nascente, entonces naciente de agua, y se llama San Severino San Severino dos Ramos, y esta naciente es una de las contribuyentes del río Capibaribe, y ella tiene un contexto de sacralidad, porque es el segundo sitio de peregrinación religiosa del nordeste de Brasil, de una parte muy religiosa de Brasil. Hicimos aquí para demostrar que cuando hicimos una propuesta de ley para los derechos de la naturaleza, la mística y la arte están siempre juntas. No hay como hablar sobre la sacralidad del mente de la naturaleza si no tuviéramos estas prácticas de poner la escucha con este otro nivel, que no es el nivel material. Y así hacemos esto en colectivos. Esta es una otra mística. Estas aguas son aguas colectadas de todos los ríos que tienen sus derechos reconocidos. Nosotros cuando nos conectamos en grandes eventos, activistas de toda parte, cargamos nuestras aguas al evento y misturamos nuestras aguas para que tragamos todas ellas juntas, poderosas, para hacer otros reconocimientos. Así hicimos también en Comimemem. Yo voy a pasar para otros casos. Florianópolis tuvimos el reconocimiento de los derechos de esta lagoa, la Lagoa da Conceição, y se fue a través de una acción judicial, un proceso judicial. Y estamos trabajando muy fuerte con los derechos del río San Francisco, un río muy grande en Brasil que pasa por varios estados y estamos trabajando con articulación con varias comunidades.
Y así llegamos finalmente al río Laje, el río Cominemén, y en este río tuvimos algunas inspiraciones, tuvimos la inspiración de, como dijo, del río Waganui, pero también de esta publicación que es de Iremar Ferreira, que está aquí con nosotros, con la consideración de seres no humanos que hacen sus relaciones para garantizar la vida toda, de toda biodiversidad, y que donde se considera que los peces, los ríos y los bosques son aliados de los pueblos y de las comunidades tradicionales y que son imprescindibles para el equilibrio de la vida en el planeta. Aquí una otra parte del libro son colecciones, ¿no?, del libro, que dije que me encantó, que dije que nuestros cuerpos son portadores de experiencias y vivencias seculares, o sea, tradicionales, ancestrales, en estos ríos de Amazonia. Los pueblos amazónicos, así como los pueblos que escuchan los ríos, que se interrelacionan con los ríos, traen sus historias propias en consideración con cada ser vivo y cada modo de vida específico de las comunidades. Y así los ríos son como un diseño, un retrato de, de este modo de vida y de este reconocimiento de estas comunidades. Hicimos yo y Remar y toda la comunidad indígena del pueblo Orowarán en el sitio de la aldea Igarapelage, reuniones especialmente con los pequeños, y después Iremar creo que puede hablar un poco más. Aquí, de este lado, aquella mística donde estábamos colectivamente. Aquí también está un poco escondido Hayden, el vereador Francisco Oroarán, pero está con nosotros a una sola mano, haciendo la comunicación de todos los ríos que tienen sus derechos reconocidos con el río Laje, y así para el río Laje también empoderamos ahora con otros que están por vir. Un momento de escrita colectiva de la ley, un momento de celebración de viva el río Laje, el río Cominemén, y ahí la propuesta de ley que dije que ficam reconocidos los derechos intrínsecos del río Laje como un ser vivo y sujeto de derechos y de otros cuerpos de agua y seres vivos que en él existan naturalmente o con quien ellos se interrelacionan, incluyendo los seres humanos, na medida en que están interconectados como un sistema interconectado, integrado e interdependiente. Aquí más con los adultos, ¿no? Y ahí con algunas propuestas ejemplificadas más específicas, y que sí fueron muy inspiradas en otras, garantizadas en otros lugares del mundo, otros sitios del mundo, que es mantener su flujo y no ser bajado por no es minerías, las productoras de aguas que se barran el flujo del río, sin que la agua sea garantizada a las comunidades locales. De nutrir y ser nutrido por la mata ciliar y las florestas. Mata ciliar es la mata de las márgenes, porque se saca las árboles, el río se queda flaquito, ¿no? Y de existir con sus condiciones físico-químicas, o sea, no poluido, y de se interrelacionar con los seres humanos, que con ello practican sus místicas, su hacer, su vida, y que necesitan estar, sí, en conexión con el río.
Y aquí el artículo tercero, el artículo 3, que dije al respecto de esta constitución del Comité Guardián, que es el comité de escucha del río. Aquí es la propuesta del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en toda la región de Guajará-Mirim, que tiene 92% de áreas protegidas. Y aquí sí, antes de mi, muchas gracias de Nemeguere, en la lengua originaria de la localidad, decir que una inspiración es que nosotros podemos compartir es que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza tiene un contexto filosófico importante por por sus propias palabras descolonizadas, sus palabras poéticas, que hablan de interrelaciones entre los seres humanos y no humanos, pero para la objetividad, para el concreto de la ley y para asegurar esta efectividad, nosotros siempre proponemos que otras políticas públicas sean estimuladas, como las políticas públicas de la agroecología, o de la medicina integral, o de propuestas de economía diferenciadas, basadas no en el capital, pero en la cooperación, y los sistemas de educación ecológica que empiecen a enseñar a los niños que nosotros somos naturaleza, que los niños no están protegiendo algo otro, pero están protegiendo su hermano ser humano, su papá, su mamá, ser humano, así como también a otros de la naturaleza que no son humanos. Ahí sí, muchas gracias, Nimeguere, por la oportunidad. Siempre una alegría poder compartir nuestros caminos para, quién sabe, ponernos juntos para cambiar este paradigma en el mundo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Es muy interesante el tema y la presentación fue muy bien y el español también. Lo entendemos todo. Pues podemos pasar la palabra a Iremar. Hola, ¿está me escuchando? Sí. Ok, es que mi imagen ahí congelado, creo que mi señal está muy flaco porque voy a intentar abrir nuevamente ahora, porque estoy en la comunidad, está en la Barranquilla, en la orilla del río Madera, lejos de la ciudad de Portobello, pero creo que cuando congelar puede me decir si hay alguna intervención ahí, por favor, me llame que ahí cambio acá. Bueno, gracias a Vanessa por ese abordaje inicial, ¿no? Ah, como usted ha completado, hablaste muy bien, Vanessa, comprendemos muy bien. Entonces, esto es importante, ¿no? Ese desafío de la lenguaje, ¿no? Y por eso, Puranga Caruca, quiero decir buenas tardes a todos, todas, todes. Y hablar de los derechos de los ríos, hablar del río Comimemem, es inicialmente reconocer que todos los ríos son portadores de derecho por naturaleza propia, porque los ríos son los conductores de la vida de los pueblos que viven en sus bordes, en sus barranquillas. Y el río Comimemem, el río Laje, para los pueblos indígenas que viven en, 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 en su territorio, es el cielo de los espíritus ancestrales. Es para el río Laje, para el río Comimemem, para donde se van los espíritus de los que se mueren. Y por esto es un espacio sagrado, es un territorio ancestral. Por eso el cielo de los espíritus de los Oroarí. Y en ese territorio, Oroarí, o este gran pueblo Oroarí, tiene muchos subgrupos. O sea, en este territorio
tierra indígena Igarapelaje, viven cerca de 8 pueblos: Oroarán, Oroeu, Orotacate, Oronao, Orocauoroaji, en fin, varios otros. Y todos tienen la misma percepción de que las aguas de los ríos son el cielo de sus ancestros que partieron. Eso por sí propio ya es algo muy fuerte, principalmente para el pueblo que ahí vive. Y para nosotros comprender lo que eso significa y junto con ellos trabajar por su protección es una condición inmemorable en los sentidos de mantener el cielo vivo, el cielo de los Oroarí. Y con esta motivación, nosotros como parte del movimiento social en esa zona, empezamos en 2017 en un diálogo en Tarapoto, Perú, como parte del Foro Social Panamazónico, en hacer una incidencia fuerte por la defensa o por hacer conocido la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos. Y nosotros, en cuanto a iniciativa del Foro Social Panamazónico, colocamos en nuestro trabajo siempre adelante esa declaración, porque así necesitamos fortalecer esa declaración y llegar a los territorios. Y a partir de ese proceso empezamos ahí en esa zona que es una zona de frontera. Guayará, Merín, el lado de Brasil, y Guayará, Merín, el lado de Bolivia. Todos hacen parte de la cuenca del río Madera, teniendo ríos como Río Beni, que también tiene aguas de Madre Dios, que viene de Perú, y así el río Mamoré, el río Pacas Novas, el río Guaporé, todos aguas en su mayor parte que viene del territorio de Bolivia, haciendo parte de la cuenca del río Madera. A donde estoy acá, a 10 horas abajo de Portobello, hace parte, y mucho más lejos, mucho tiempo más abajo, hasta Amazonas, es la cuenca del río Madera. Entonces tenemos cerca de 70 a 80% de la formación de la cuenca del río Madera de aguas que vienen del Bolivia y de Perú, incluso de los Andes. Y por esto nos coloca una misión fuerte que es de pensar juntamente con los compas de Bolivia de que nuestros ríos son andino-amazónicos. Esto nos asegura entonces la certeza de que estamos haciendo la parte buena de la historia por hacernos parte de esta construcción de defensa de los ríos, de los derechos de los ríos. Y así, en 2019, en ese esfuerzo a nivel nacional de Brasil, creamos la Articulación Nacional por los Derechos de la Naturaleza. Y así nos encontramos con Vanessa, con su organización MAPAS, y junto con otros expertos en área jurídica, nos juntamos para sumar a las comunidades que quieren o que buscan hacer este esfuerzo colectivo para asegurar los derechos de los ríos. Y así vamos a encontrar en esa caminada. Y por eso, 2020, 2021, en esta zona de frontera, en el lado de Brasil, en el lado de Bolivia, empezamos ese esfuerzo colectivo de trabajar con las comunidades para crearnos proyectos de ley de protección de ríos. Porque solo nuestros cuerpos, nuestra voluntad no es suficiente para hacer frente a los proyectos de infraestructuras que están barrando nuestros ríos con represas, con hidrovías, con los agronegotóxicos, o sea, con lo agronegocio en base con veneno, envenenando nuestros ríos. Entonces, había la necesidad urgente de buscarnos hacer freno a esa situación. Y por eso, entonces, buscamos las asesorías para fortalecer ese diálogo.
Y así empezamos primeramente en 2019 con la construcción de protocolos de consultas y consentimiento de 3 pueblos en esa zona. Más allá, vamos ahora a hacer algo más fuerte para defender nuestros ríos más específicamente. Y así empezamos este esfuerzo y logramos en año pasado hacer en lado de Brasil una primera incidencia junto a la Cámara de los Consejeros de presentar un proyecto para institución de la Semana de la Agua en los municipios de Guajará-Mirim, para vermos cómo estaba los espacios de discusión junto a los consejeros. Y así empezamos a lograr éxito con la aprobación por unanimidad de esta primera iniciativa. Por esto, buscamos hacer este aporte junto a Vanessa y la Articulación Nacional por los Derechos de Naturaleza y empezar la construcción de este proyecto de ley, el primero, para promover la alteración en la ley orgánica de los municipios, o sea, la constitución, ¿no?, del municipio, el conjunto de leyes del municipio, a donde en 3 de abril empezamos a lograr suceso con la aprobación de esta alteración, y se incluyó a partir de ahí o artículo 26 en la inciso 5 en la ley orgánica del municipio, asegurando ahí los derechos de naturaleza. Y con base a esta aprobación, presentamos con la asesoría técnica de Vanessa, y más do que asesoría técnica, su presencia física, su animación, su espiritualidad, junto con la de nosotros todos de la comunidad, como ya ha presentado las belas imágenes, nosotros prontamente aportamos este proyecto que hay aprobado con número 2579 de 28 de junio de 2023, lo que Vanessa ya ha leído algunas partes de su aprobación y de su reconocimiento. Entonces, reconociendo los Río Laje como portador de derechos, sujeto de derecho. Esto es lo punto alto de esta aprobación y de este derecho asegurado. Pero los desafíos que nos llevaron a esto, ¿no? O sea, las amenazas que en los territorios están sufriendo y que nos motivó también a hacer ese esfuerzo. Entonces, ya tenemos acá en la cuenca del río Madeira 2 grandes represas, Santo Antonio y Jirau, y hay lo inventario de más 2 hidroeléctricas de Ribeirão y de Laje y de Iata, más 2 proyectos hidroeléctricos, y también con la amenaza de la hidrovía para conectar el río Paraguay por esta cuenca. Entonces, preocupados, buscamos hacer esta parte, ¿no? Esa parte de incidencia legal, y que tiene otros ríos, como el río Pacas Novas, el río Ouro Preto, el río Ribeirão. Son ríos que también logramos quizás el próximo año llegar también a ellos como sujetos de derechos por medio de esta aprobación de ley, para que tengamos instrumentos para hacer frente a estos proyectos que destruyen la vida de nuestros pueblos, de nuestras comunidades en esas zonas. Entonces, en ese sentido, que nosotros logramos hacer parte de este proceso. Nosotros hacemos parte juntamente con las comunidades en su territorio, y ahí buscando esta presencia, ¿no?, de líderes, lideresas locales, así como también de los consejeros indígenas, Francisco Ruarán, Cacamín Caoroaji, y otros consejeros más próximos, o sea, representantes de los pescadores, de los extractivistas de caucho, ¿no? Entonces buscamos hacer esa alianza con ellos para juntos sumar de inicio cinco votos favorables a los proyectos, y después para buscar más otros 6 votos para tener la aprobación. Entonces, siempre haciendo la estrategia de promover una narrativa de la importancia de la agua
vital para ahora y más adelante, y considerando los cambios climáticos, la emergencia climática y la necesidad de proteger los ríos y las aguas. Entonces, en toda la discusión, así presentábamos siempre esta narrativa positiva para defender la agua. No presentamos los problemas que queremos enfrentar, por ejemplo, las hidroeléctricas, la soya y otros tipos que violan los derechos, para que los consejeros no se despertasen para hacer, o sea, cambiar su intención. Entonces, manejamos siempre los diálogos proactivo, positivo, el agua, los ríos como sujetos en toda esa discusión. Y por esto creo que fue acertado nuestra decisión y por esto hoy tenemos esos dos proyectos de la ley orgánica y del reconocimiento del río Comimeme como sujeto de derecho, o que nos deja muy felices y que ahora ya estamos enfrentando estos desafíos con los comités guardián, a donde hace presencia de los representantes de la organización regional de los Ruarí, con la presencia de los caciques de la aldea Laje Velho, Laje Viejo, con la representación de las mujeres de la comunidad indígena, de los pescadores que también viven en la orilla de este río, de uno de la academia, de la universidad, para ayudar a hacer las investigaciones acerca de las contaminaciones y de las amenazas en el río, para que conjuntamente estos cinco miembros del comité guardiano puedan ofrecer análisis y un parecer técnico para hacer incidencia por parte de toda la comunidad, como también por parte de los consejeros en las instancias que deben hacer su parte de protección del río. Entonces, es un camino que me deja mucho feliz por ver que hay hasta ahora un suceso importante, que es en una zona en que hay todo un discurso antinaturaleza por parte de los grandes, de los que tienen mucha plata, pero empezamos a tener suceso ahí en la Cámara de los Consejeros, que es un órgano muy importante en la gestión, en la administración de la alcaldía como un todo. Entonces, esto es algo muy importante y gracias por poder compartir con ustedes un poquito de esta caminada. Onemeguere, muchas gracias. Muchas obrigado. Muchas gracias, Iremar. Fue también muy interesante. Muchas gracias a los dos por las presentaciones y las iniciativas muy inspiradoras. También gracias por recordarnos la relación fundamental que los humanos tienen y deben tener con la naturaleza. Ahora creo que tenemos un momentito si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Alberto, por favor. Sí, buenas tardes. Estoy llamando desde Toronto, Canadá. Mil disculpas que no puedo prender mi cámara. Muchas gracias por la presentación. Yo soy profesor de leyes, enseño en el área de derecho corporativo, de responsabilidad social. Y quería preguntarles a los expositores eh, qué podrían decir con respecto a la oposición que hay de las empresas, especialmente de la industria alimentaria, porque según he escuchado que las empresas, sobre todo las que se encargan de producir carne para el país, están queriendo a tomar más control de las tierras y de las aguas, de los ríos, porque es parte de lo que necesitan para el crecimiento de su industria. Y creo que eso ha generado un conflicto
con las comunidades indígenas, por el tema de la violación de los derechos de las comunidades, de los ríos y también de la preocupación más mundial sobre la deforestación de la zona amazónica. Entonces, tengo entendido que hay un conflicto muy grande que está creciendo en Brasil. La Corte Suprema, me parece que hace hace un mes, creo, favoreció una decisión a las comunidades indígenas para que puedan reclamar sus derechos sobre las tierras. Y el gobierno también está apoyando esa línea, ¿no? Pero hay una suerte de conflicto ahí constante. También se sabe que la industria alimentaria brasileña, especialmente la que produce carne, es la empresa más grande del mundo que produce carne para el mundo y obviamente eso tiene un impacto muy grande en la deforestación y la Amazonía, ¿no? Al punto tal que inclusive han ligado los problemas de la Amazonía con el último huracán que vio en México. Entonces quisiera saber si los expositores podrían contarnos un poquito cómo cómo perciben ellos esta oposición de las empresas al reconocimiento de los derechos del río y los derechos de las comunidades indígenas dentro de esta batalla política y económica que hay en el Brasil, ¿no? Muchas gracias. Creo que yo puedo hablar un poquito y Iremar hablar un montón porque vive la cuestión en su territorio. Pero antes yo quería cumprimentar María Mercedes Sánchez, que está aquí, es una grande inspiración para todos nosotros, pero hablando por mí, María Mercedes siempre muy junto, la coordinadora del programa Armonía con la Naturaleza. Muchas gracias, María, por todo y por estar aquí. Y también Anete, una amiga muy, muy querida, que bueno, no sé si Anete no comprende español, creo. Está haciendo un esfuerzo acá. Y bien, esta cuestión de las tierras que son utilizadas para producción de la carne tiene que ver con el conflictos de la apropiación de las áreas, de los territorios, pero también con las cuestiones climáticas, ¿no? Porque al mismo tiempo que sacan los árboles, haciendo los desmatamiento, también contribuyen con una creación que es una creación que produce el gas metano. Pero en dos puntos de contribución. Uno, que en Brasil hubo una concertación muy mala, estratégica de las industrias y de las personas que representan esta industria de la carne, el agrotóxico, negocio agronegotóxico, y que hicieron una propuesta de ley exactamente con el mismo tema de cómo se no se desen cuenta, ignorasen completamente la decisión de la Corte Superior en Brasil, Supremo Tribunal Federal. Entonces, hoy tenemos una decisión que está siendo desarrollada en la esfera judicial. En Brasil nosotros tenemos tres líneas de poder y ellas son interdependientes. Entonces, el poder judiciario, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judiciario, la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal, y que está con la mayoría de los votos a favor de que no haga marco cero por la demarcación de los territorios indígenas. Y al mismo tiempo caminaba el Poder Legislativo con una propuesta de ley que ahora se quedó aprobada en la esfera del Legislativo, con efecto contrario del Poder Judiciario, admitiendo que hay un marco cero para la demarcación, marco temporal de procesos de demarcación, así como también
hay el derecho de utilización para la minería y otras utilizaciones con pagos a las comunidades tradicionales indígenas. Y el Poder Ejecutivo, que tiene el poder de veto de la propuesta de ley, pero un veto que después es analizado nuevamente por el Poder Legislativo. Y estamos ahora en este punto. La Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, vetó muchas de las propuestas de esta ley, pero ahora está siendo analizado este veto por el legislativo. Entonces tenemos una lucha muy grande ainda por percorrer y estamos como que en el centro de esta batalla. ¿Y por qué estoy hablando sobre esta ley? Además de ter sido una pregunta específica, pero porque 80% de la biodiversidad se encuentra en las manos, en los territorios de los pueblos indígenas en el mundo, y así en Brasil también. Entonces, la cuestión de la demarcación del territorio es una cuestión crucial, fundamental, para que haga un equilibrio entre la utilización de la tierra. La industria, el conversatorio con la industria está muy lejos de ser posible, muy lejos. No hay una comprensión. Ahora vinieron con un nuevo concepto para se quedar en el mismo principio utilitarista y patrimonialista de todo, que es el ESG. Es un nuevo nombre para decir sobre lo mismo. Sí, desarrolla y utiliza y estupra la tierra y hace todo, pero no hable de igualdad, no habla de prosperidad, no habla de amplio acceso a las relaciones con el territorio. Entonces, muy lejos de haber un espacio de conversatorio con la industria, pero creo que para ser un poco más optimista, tenemos algunas industrias, no de la carne, pero de otros aspectos que son interdependientes de la producción de las pequeñas comunidades y que empiezan a negociar, a incluir las comunidades pequeñas en sus procesos de una forma justa y no exploratoria. Pero estamos empezando muy despacito ahora. No sé si Iremar tiene una noticia mejor. Lamentablemente no. Pero gracias por tus comentarios y solo para completar, lamentablemente la mayor parte de la carne y de la madera que sale de Brasil, que va para otros países y principalmente que viene de la Amazonía brasileña, es de origen ilegal. Se busca de toda manera hacer por parte de los interesados ahí en hacer procesos ilegales y por eso esto es algo de investigación que lamentablemente hay muchas de esas prácticas en Brasil y por eso años esto se dio de manera muy fuerte y que ahora el gran desafío de buscar cómo sanar estos caminos, ¿no? de la ilegalidad. Entonces, eso todo ha generado a los territorios una gran presión, sea por los criadores de ganaderos, sea por los plantadores de soya, sea por la industria maderera. Todas ellas están envolvidas en muchos procesos de invasión de territorios indígenas. Cuando hablamos de Laje, por ejemplo, ahora pocos días está en campo una fuerza policial para intentar sacar de ahí muchos invasores que van sacando madera y después van haciendo la tala de los bosques y abriendo nuevas frentes
para buscar después presión junto al gobierno para regularización fundiaria. Lamentablemente hay una línea en territorio indígena Laje que se llama 28, que tiene una gran apertura, que en año pasado nosotros junto con los indígenas que viven ahí hacíamos la denuncia a la Policía Federal. Ya desde año 21 también se ha hecho, y que solo ahora este nuevo gobierno que ha hecho una acción ahí de desintrusión, pero ya hay toda una destrucción grande en esta parte del territorio, y que afecta incluso las nacientes del río Lache. Entonces, lamentablemente, esta práctica es algo que, mira, por toda la Amazonía, esto ha sucedido de manera muy fuerte en los últimos 4 años. Entonces, ¿quiénes están por detrás de todo eso? Son los criadores de ganado, y después ahora los de la soya, y que antes de ellos llegaron los de madera, los sacadores, los que hacen la tala de madera. Entonces, es una cadena de ilegalidades, una cadena de destrucción, que muchas de esas empresas, hasta el gobierno anterior, hacían parte de esa grande fiesta, ¿no?, de ilegalidades. Y ahora siguen peleando con el nuevo gobierno en Congreso Nacional porque quieren regularizar lo ilegal. Y por eso están haciendo todo ese esfuerzo frente a este proyecto de ley que Vanessa habló, que se llama en línea general como marco temporal o marco cero, ¿no?, de demarcación de los territorios indígenas, que querían así este Congreso Nacional aportar como 88, ¿no?, el año del 1988. Pero los pueblos indígenas siguen haciendo presión para que no se cambie. Mañana es lo día central, porque mañana se va a los congresos o los senadores, los Congreso Nacional va a hacer una evaluación de los vetos del gobierno Lula, porque hay, como Vanessa ha dicho, el gobierno ha vetado muchas de las propuestas ahí. Pero ya hay algunas cosas que ya es muy peligroso, lo que ya se está aprobado ahí, que no hay tenido veto por los presidentes. Uno de ellos es la posibilidad de cesión de tierras de comunidades indígenas para terceros, o sea, para otros, para empresas, sea para soya, sea para ganado, lo que sea. Eso es un gran peligro, porque eso es lo que ha sucedido en la década del 70, 80 en Mato Grosso do Sul, o también en el Río Grande do Sul, con los pueblos indígenas de esta zona que perdieron sus tierras y ahora viven a la orilla de las carreteras en condiciones deshumanas. Entonces, lamentablemente, la presión en ese nuevo gobierno sigue muy fuerte para continuar la presión sobre los territorios, sobre los pueblos. Lamentablemente, la violación de los territorios está por toda parte. Las quemadas, la quema de bosques que ahora estamos viviendo acá en la Amazonía brasileña y también boliviana y otros, es parte de esa estrategia de las grandes empresas, los grandes plantadores de soya y todo más, que están por detrás, que están detrás incentivando ese proceso de destrucción para dar seguimiento a sus intenciones. Lamentablemente es la coyuntura de conflicto, pero los pueblos indígenas, por ejemplo, mañana estarán en Brasilia haciendo presión para que los senadores, para que el Congreso Nacional no cambie lo que ha vetado la presidencia de la República. Es el escenario actual. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estas respuestas. Creo que también tenemos una pregunta de Ela. Si quieres, toma la palabra. Sí, buenas tardes, Ela, sí, así es mi nombre. La pregunta va dirigida hacia la doctora Vanessa. Cuando ella explicaba ese proyecto de ley para volver un derecho la protección del río Laje,
no me quedó claro si era un proyecto de ley de la Unión de Estados en Brasil o era un proyecto de un estado en particular, porque como Brasil es un estado federado, tengo entendido que el Senado Nacional, pues, el de la Unión, tiene unas potestades, pues, generales, pero también los vereadores estatales tienen algunas ciertas potestades. Porque si entendí bien, es más fácil tramitar este tipo de proyectos desde la comunidad, como ya explicaba, o sea, desde lo más cercano y desde, digamos, los estados, desde los consejos de vereadores, que desde el Senado Nacional, porque los senadores tienen un tipo de intereses económicos mayores, de más alcance y contradicciones políticas mucho más profundas. Entonces quisiera que la doctora Vanessa explicara si ellos han visto que este tipo de proyectos se puede aplicar desde las localidades estatales, en el caso de Brasil, y si esto es posible en Brasil. Sí, ella. En Brasil tenemos este beneficio de la Constitución Federal. Los municipios pueden legislar sobre medio ambiente desde que sea para más protección al medio ambiente. Entonces, hay una posibilidad constitucional por apertura de la propia constitución del país de los municipios legislarem sobre las cosas, situaciones que digan respecto a su localidad específica. Así que el río Laje, el Comimemén, es un río municipal, es un pequeño río que hace contribución para toda cuenca amazónica. Me recordé de la palabra cuenca aquí con mis amigas en el chat, gracias. Y entonces la cuenca amazónica es una familia de ríos. El río Comimemén es uno de los hijos de esta familia de ríos. Pero también cuando hacemos articulaciones para ríos que perpasan más de un municipio y hasta más de un estado, como es el caso del río San Francisco, que yo mencioné, ¿es así? También estamos haciendo propuestas de reconocimiento de una parte del río que se comunica, que se interrelaciona con una determinada comunidad. Por ejemplo, el río San Francisco tiene muchas conformaciones de biomas diferenciados por todo su curso, todo su camino. Y así estamos proponiendo esta articulación con respecto a las diferencias de interrelaciones que las comunidades tienen con este río. Entonces sí es mucho más indicado, no solo por las dificultades de intereses políticos y económicos de las esferas del Congreso Nacional con el Senado o con la Cámara de Diputados Federales, pero también para que la ley haga una incidencia práctica que se muestre objetivamente cómo que hice una diferencia en la vida de las personas y de toda la naturaleza. Cuando hicimos esto en el nivel local, así aparece. En el nivel federal, esto yo oí de una alcalde, de un concejal, un asambleísta de la Asamblea del país del Ecuador. El Ecuador a 15 años, ¿no? Más o menos 15 años, reconoció los derechos de Pachamama en el nivel federal, en la Constitución Federal, pero la incidencia práctica en la comunidad no aconteció. Los derechos de la naturaleza no están incorporados por las comunidades locales. ¿Por qué? Se quedó en nivel mayor que las personas sencillas no alcanzan. Y entonces hay una justificativa de que
de quien veo antes, ¿no? Con su conocimiento ancestral para decir a nosotros, empiece por la localidad e involucren las personas desde sus comunidades. Sí, muchas gracias, doctora. Mire que yo estoy hablándole desde Colombia. Usted mostró allí la sentencia de 2016 de la Corte Constitucional que previó o incitó, como llama la misma sentencia, exhortó al Senado de la República de Colombia a legislar sobre los derechos de ribatrato, porque la Corte Constitucional lo que hizo fue pedir al Senado que legisle sobre el derecho, pero la Corte no puede legislar, o sea, quedó en nada y el Senado desde 2016 no lo ha hecho. O sea, el ribatrato en la práctica y jurídicamente no es sujeto de derecho. Simplemente la Corte mandó un exhorto. Y si el Senado de la República en Colombia, que es un estado centralista, no lo hace, nunca pues no va a suceder, porque como Colombia es centralista, pues no, las comunidades o las ciudades, los departamentos, como jurídicamente, no tienen posibilidades los asambleístas de legislar. Entonces, las comunidades luchan mucho por esto, pero es bien complicado, es prácticamente imposible que lo puedan hacer porque el Senado tiene su sede en Bogotá, lejísimo de las comunidades. El Ribatrato de Bogotá queda a cientos y cientos de kilómetros y las comunidades pues se les hace imposible ejercer una presión sobre esto. Pues mire que en Brasil ese sistema, el sistema federal siempre será mejor que el centralista. Gracias. Do. Gracias a ti. Muchas gracias por las discusiones. Si nadie tiene preguntas, vamos a acabar aquí. Quizás, Jenny, ¿quieres decir algo? Sí, muchas gracias. Agradecer muchísimo a Vanessa, a Iremar, por esa conferencia tan hermosa que nos da muchas energías para saber que se puede trabajar, sobre todo el trabajo de ustedes que viene de abajo hacia arriba, que están trabajando con las comunidades. Se ve que es un verdadero proceso democrático y así es como se puede finalmente llegar a un cambio nacional, pero un cambio nacional que eventualmente sea más fácil de aplicarlo porque viene de abajo para arriba. Así que los felicito por ese trabajo. Muchas gracias también a Elisa por haber animado este webinario. Es su primera vez en el observatorio, lo ha hecho magníficamente con su español, así que le agradezco profundamente. Igualmente a los participantes del día de hoy por acompañarnos, por sus preguntas, sus comentarios, que ha sido fabuloso el intercambio. Así que muchísimas gracias y los tendremos al tanto sobre nuestras próximas actividades en el Observatorio Internacional de los Derechos de Naturaleza basados en Canadá. Muchas gracias y un feliz día para todos y para todas. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias.